Hola César, ¿cómo va? Bien, Quería hacerte una pregunta respecto a la autoindagación. Eh, Tomé dos frases que estuve leyendo y que me interesaron bastante. Una decía, sin importar si el cuerpo estaba ocupado hablando, leyendo o cualquier otra cosa, él estaba centrado en el yo, acerca de Ramana. Y una de parte de él que decía, nuestro estado real es de conciencia sin esfuerzo y sin elección. Si podemos alcanzarlo o estar en él, todo irá bien. Ah, se me complica un poco el tema de la indagación porque me parecía que esto reflejaba bastante lo que me pasaba, porque estas citas me parece que se corresponden totalmente a lo que es una meditación formal, ¿no? En una meditación formal es conciencia sin esfuerzo, sin elección, y ahí es completamente claro. Pero en la vida cotidiana la conciencia tiene algún tipo de elección y entonces, bueno, quiero ver una película, no quiero ver otra, me compro una remera o quiero estar con alguien o esta persona no me agrada. ¿Cómo, cómo lograr ese estado de conciencia sin elección? Ese estado me parece totalmente la, evidente en la meditación la, formal y no tan evidente en la vida cotidiana. no, primero lo que la gente entiende de meditación es una atención unidireccional en un objeto en particular. El objeto puede ser físico o mental. Ujú, ¿Mm? Meditación como tal es la ausencia del meditador. No hay sujeto que medite ni objeto en el que meditar. Eso es conciencia ujú, constante, ininterrumpida, libre de esfuerzos, sin nombre, sin forma, etcétera, etcétera. Es una conciencia absoluta. La que tú denominas conciencia es una conciencia relativa, una conciencia individual que decide, ¿sí? O que elige ir a la derecha o a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? ujú. Cuando esa conciencia individual se queda quieta, se mantiene libre de elección, sin esfuerzos, uno se da Sí, cuenta que hay una conciencia absoluta que ya es libre de esfuerzos también. La conciencia relativa es idéntica a la conciencia absoluta, o la conciencia individual es idéntica a la conciencia absoluta. ¿Me sí, sigue? ¿Mm? sí. Pero mi conciencia elige ir a escuchar a César o no. No, O- desde el punto de vista absoluto no hay uno que escoge otra cosa. Desde el punto de vista absoluto, solo existe el absoluto, que incluye mundo, mente, elección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me sigues? sí, Todas las preguntas son desde el punto de vista del individuo. ¿Mm? Tú haces la pregunta como individuo. sí. El individuo como tal es un veedor, un observador. Más bien diría yo que observación. ¿Me sigues? Sí. Una conciencia que es individual, ese yo soy, ¿sí? Esa conciencia de ser, ese ser conciencia, ese aparente ser consciente. ¿Sí? Si se mantiene libre de pensamientos, libre de elección, aún así las actividades del cuerpo se van llevando a cabo. Es como la explicación que decía Ramana Maharshi de la persona tonta que se monta en el tren y tiene el equipaje en la cabeza, ¿verdad? Ujú, sí. Y que sigue cargando el equipaje en la cabeza mientras está sentado en el tren. Él dice que, ¿por qué no lo tiras al suelo? ¿Ok? Y Dios te lleva a ti y al tren. Y tú simplemente vas como un pasajero en el tren, en el cuerpo,
viendo cómo el tren se mueve y pasa por aquí y por allá. ¿Me sigues? sí. Ese es el observador. No es que hay dos observadores, uno es el reflejo del otro. ¿Mm? Pareciera que hubiera un observador que tiene existencia relativa, que aparece en la vigilia y desaparece en el sueño profundo. ¿Mm? Y parece que hubiera un observador absoluto, ¿verdad? Que es consciente Ujú, de este observador relativo. A ese observador relativo, individual, se le llama testigo. ¿Sí? La conciencia absoluta es más allá del testigo, ¿sí? Desde el punto de vista de la absoluta, no hay nada, ese testigo no tiene nada que atestiguar porque no percibe nada como separado de sí. ¿Mm? En cambio, esa conciencia individual es testigo de lo que sucede. ¿Me sigues? sí. Mm. Sí, sí, me hace por ahí un poco de ruido cuando dicen, bueno, pero una persona que eventualmente ya esté iluminada sigue respondiendo y teniendo cosas, pero de un lugar más orgánico, más espontáneo. Pero si vos querés escribir un No libro, hay, pensás que vas a no hay, escribir un libro y lo haces. no hay voluntad individual. Hay una elección, pero no hay un individuo que elija. Ah, y eso puede ser. Nunca hubo un individuo que eligiera. La idea de que había un individuo que eligiera era debido a la identificación del individuo con el cuerpo, que eso da la impresión de que el cuerpo es un individuo separado de otros cuerpos y separado de su fuente. Mm, sí. Sí, sí, se me complica porque de alguna manera yo voy a seguir teniendo tendencia. Esa conciencia individual es inseparable del cuerpo porque tiene el cerebro como, si, como asiento, Mm, ¿m? Como base. ¿M? sí, Es inseparable del cuerpo, pero aún así no está limitada al cuerpo. Al igual que la luz que se refleja en el espejo o la luz que se refleja en el agua, ¿verdad? Es independiente del agua, ¿sí? No está limitada al agua donde se refleja. Esa luz es dependiente de el sol que le emana. Y no hay diferencia entre el sol y la luz que emana, ¿cierto? ujú. Y la autoindagación sería el método que iría disipando las nubes o el karma o algo así. Y de a poco que se abriera esas tinieblas en luz, por decirlo de alguna manera. La Ujú. autoindagación es lo que va a llevar solo a abrirse Las con el tinieblas son tiempo. las tinieblas, las nubes, las tinieblas, ¿sí? El velo, lo que cubre, son los pensamientos. Mm, Imagínate que la analogía del espejo, ¿sí? mm, El espejo, está el reflejo en el espejo, pero hay vapor cubriendo el reflejo. ¿Mm? sí, ¿Me sigues? sí, Entonces remueve el vapor y ves al reflejo, ¿cierto? El reflejo queda tal cual y como es. Luego te das cuenta que el reflejo es idéntico al cuerpo que tiene parado al frente y no al espejo. ¿Mm? O sí, sea que el reflejo no está limitado al espejo. Sí, el reflejo, que es la mente, o como lo quieran llamar, al yo o el yo soy, es idéntico al que tiene parado delante, ¿sí? No es idéntico al espejo, ¿sí? No es el espejo, se refleja en el espejo. sí. Mm. Mm. Sí, sí, suena como muy ideal que haya la posibilidad de movimiento y de algún tipo de conducta
porque va a estar limitado por mi cuerpo y mi cerebro, y mi mente, en última instancia, mis tendencias o qué sé yo. Pensar que ese acto, esa conducta puede estar no determinada por mí, es como un ideal que no sé. Es un hecho, para la mente es un ideal, pero para el sabio es un hecho. El sabio funciona como cualquier otro. Si se mueve, come, duerme, piensa. Lo que sucede es que no percibe nada de eso, no cree que nada de eso, aunque es separado del absoluto. O sea que realmente no hay un quién que se encargue de todo ello, ¿no? Ni de las actividades del cuerpo, ni de las actividades de la mente. Las actividades del mundo y de la mente son manifestaciones del absoluto. Es decir, no tienen existencia independiente o separada. No son autónomas. Los pensamientos no son autónomos. Los pensamientos no se piensan. ¿Sí? La mente no piensa, la mente es pensamiento. Ujú. Precisamente estaba leyendo eso hace un rato de aquí, un texto de Ramana una persona que me está haciendo algunas preguntas sobre el texto de Ramana, se llama Conversaciones con Ramana. Seguiré indagando, César, entonces, y después te No, seguiré escribiendo. la indagación no. La indagación termina cuando la mente se queda quieta, eso es todo. Cuando los pensamientos desaparecen, la indagación, sí. ¿Quién soy yo? Esa es la indagación. Ese pensamiento, ¿quién soy yo? Destruye todos los demás pensamientos, ¿cierto? Sí. Y ese pensamiento se autodestruye, ¿cierto? Ujú, Utiliza un pensamiento para remover los otros pensamientos, ¿sí? Utiliza una espina para remover la otra espina. ¿Mm? Cuando sacas la otra espina, ya esta espina no es necesaria y la botas. Igualmente, está el pensamiento bla, bla, bla. Ok, no puedes pensar en dos cosas a la vez. Ok, bla, bla, bla. Entonces cambias este pensamiento por el pensamiento quién soy yo. ¡Rup! ¿Te das cuenta? ujú. El pensamiento quién soy yo desaparece. ¡Rup! Ahí termina la indagación. Pero después a la media hora me va a surgir, tengo ganas de ir al cine a la noche, y ahí, No importa. No importa que inclusive pienses que vayas a ir al cine y vayas al cine. Siempre ve quién quiere ir al cine. mm, No estamos interesados en las acciones del cuerpo. Realmente las acciones del cuerpo se van llevando a cabo de manera espontánea. Lo que hay que ver quién dice yo estoy haciendo, quién es ese yo que dice que está haciendo, que es el hacedor de las actividades del cuerpo. ok.
Ese yo solo es consciente de las actividades del cuerpo. Ese yo consciente de las actividades del cuerpo, llámalo mente como quieras. ¿Mm? Ujú, Una conciencia individual, ¿sí? Esa conciencia individual es reflejo de la conciencia absoluta. Cuando los pensamientos desaparecen, esa conciencia sigue brillando, ¿m? Reflejando la luz del absoluto. Y se sabe que el absoluto y esa conciencia reflejada, ¿ok? Son una y la misma cosa. Eso quiere decir que lo que quiere decir el individuo y Dios son una y la misma cosa. El mm, Padre y yo somos una y la misma cosa, ¿sí? O yo soy lo que el Creador es, por lo tanto yo soy Él y Él soy yo. mm, Una de las paradojas cuando, inclusive en el movimiento chamánico, ahí me dieron un yo solo creador es, por lo tanto yo soy Él y Él soy yo. ¿Mm? Él sigo siendo Él y yo sigo siendo yo. ¿Me sigues? Es decir, el cuerpo delante del espejo y el reflejo son una y la misma cosa, ¿verdad? El reflejo sigue siendo el reflejo y el cuerpo delante de él sigue siendo el cuerpo delante de él. O para ponerlo de manera diferente, el mundo es el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí o no? El mundo es el cuerpo, el mundo es como un árbol, una nube, un perro, un gato. O sea, el cuerpo es el mundo, no es un ente. Si ves a la manifestación como una totalidad indivisible, el cuerpo es la manifestación. ¿Mm? El cuerpo es el mundo. Entonces, el mundo, el individuo, el yo y el absoluto son una y la misma cosa. No son tres, ¿m? Son una y la misma cosa. No es que dejan de existir, no es que desaparecen como tal, sino que no se conocen o conciben como si fueran separados del absoluto, por ende son el absoluto. ¿Sí me sigues? No, no te oigo, creo que se te cerró el micrófono o algo pasó. Ah, ya va, que se me apagó la corneta a mí. Di algo ahora a ver si funciona la de la computadora. Debería funcionar. Déjame cerrarlo aquí, te vuelvo a abrir el micrófono. Debería funcionar la de la computadora directa. A ver ahora. Déjame ver que no sé si estás hablando. ¿Estás hablando? No te oigo. A ver, dame un segundo. Cuando se va la corneta,
Vas a tener que darme 2 minutos que busque el cable para conectarla, ¿ok? Se supone que debería funcionar con la corneta de la computadora directo, a lo que se va esto de acá. Dame un segundo, ¿sí? A ver ahora. Hola, hola, ahora sí. Bueno, no, lo que te estaba diciendo es que en realidad eh, el problema era que me confundía con la imagen en el espejo y no, porque los pensamientos iban a seguir estando, pero nada más que yo no soy el que los tengo, por decirlo de una manera. Yo me confundo como que soy ese ser individual, qué sé yo, lo demás se va a seguir proyectando esa imagen de alguna manera, pero yo soy bueno, el ser, no sé cómo decirlo, y no ese ser individual que está teniendo ese pensamiento y qué sé yo, y a partir de ahí ya se aclararía todo muchísimo. Correcto. Eso, ok, genial, genial, genial. Muchas gracias, César. Es como decir la raíz, el tronco con las ramas y las hojas. Ajá, Sí, parece que estuviéramos hablando de tres cosas, ¿verdad? sí, La raíz es la fuente de donde surge, ¿no? Todo lo demás. Entonces la tal cual. raíz es el ser, el tronco y las ramas el individuo y las hojas son el mundo. Ajá. Ahora imagínate que el tronco dice que es independiente de la raíz no existe, yo estoy aquí solo. Sí, O que el reflejo en el espejo digo, no, yo no, de que yo dependo de qué, no, tengo existencia independiente, individual, separada de ninguna fuente, Dios cuál. El individuo a veces niega el poder superior usando el poder superior para negarlo. mm, Es decir, utiliza la luz, aunque en el cuarto, que es la que posibilita que se refleje en el espejo para decir que la luz no existe, que es independiente de la luz. ajá, Y ese poder no es ni bueno ni malo, no juzga, no nada, ese no sabe nada, él simplemente es simplemente un poder. ajá, Y lo que surge de ahí tiene que ser idéntico a su fuente, ¿sí? ok, bien, muchas gracias. Ese yo que se queda libre de pensamientos,
Ajá. ¿Mm? Luego se queda libre del pensamiento yo soy el cuerpo. Pierde su identidad con el cuerpo. Pero sigue siendo una yoidad, una seidad. ¿Mm? Claro. O sea, desaparece, quiere decir, se sumerge, quiere decir, cuando se queda quieto, está sumergido, pero nunca estuvo separado. ¿Me, Ujú. me sigues? Sí, sí, sí. Entonces, cuando pierde la identidad con el cuerpo, su fuente se revela y pareciera que hay uno que se da cuenta del otro. ¿Mm? ¿Me Ajá. sigues? Sí, sí, sí. En realidad son lo mismo, Sí, tal cual. Ok, genial. porque sería un absurdo pensar que el reflejo tiene la capacidad de ver al cuerpo que tiene parado delante de sí. Mm. Realmente, cuando ese poder se revela, se está revelando a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, como nuestra realidad. Ajá. Entonces ya, sí, no hay uno que conoce al otro. Ni este conoce a este, ni el individuo conoce al absoluto, ni el absoluto conoce al individuo. Eso se dice, lo que quiere decir, se funden. Sí. Mm. Si un pedacito de sal lo tiras en el agua y se disuelve en el agua, ¿m? No puede decir, ya no puede decir yo soy el agua, ¿sí? Yo soy el océano. La sal es el océano, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, solo el océano es, solo el ser es. Ajá. No hay una segunda entidad que lo realice. La última forma del ego, es la última forma de identificación, es la identificación con el absoluto. Yo soy eso. Si es Ajá. eso, si es eso, entonces solo eso es. Eso es lo que se dice el yo desaparece por completo. No es que desaparece como tal. ¿Mm? A menos que te duermas y desaparece en la vigilia. ¿Mm? Mm. Porque el absoluto tranca la puerta y no ilumina el cerebro. Se refleja acá en el cerebro. Ajá. Sí. Se refleja como una existencia consciente. Pero esa existencia consciente es el reflejo de esa existencia consciente absoluta. ¿Me sigues? Porque son Ujú. idénticos. Uno manifiesto, que estaba antes en estado no manifiesto porque no había luz que lo reflejara, y el otro más allá de lo manifiesto o lo no manifiesto. Ujú.
Todos los esfuerzos de ese yo no son para realizar al ser, sino para erradicar a los pensamientos. Después que se queda libre de pensamientos, pierde su identificación con el cuerpo. El absoluto se revela solo. Indrek, please. You know that I'm talking, right? Do you mind to play outside? Is the boy. You're doing nothing wrong. You're just playing in the wrong place. Because I'm working. Yeah, but then, okay. Ya que tengo el conejito saltarín aquí a punto de meterse a bañar. Indrek Teruel Romanenko. When you're watching TV, I will do the same to you to see if you like it. You won't like it, isn't it? That's the only rule here. Si no está ahí, está en la cesta. Si no está en la cesta, debe estar en tu cuarto. ¿La encontraste? No. Pregunta, ¿está? Rompe la puerta del closet, por favor. Gracias. Está el mundo, para ponerlo de otra forma, el que ve al mundo y aquello que manifestó al que ve y al mundo. ¿Mm? Perdón. De hecho, el absoluto vio al mundo por medio de la mente. Si la mente es el puente, ¿me sigues? Si no hay mente, ¿sí? No hay conciencia del mundo. Yeah, you can. No, no. Show me the ball and I'll let you know. No, it's okay. You can put it in water. But you're gonna shower, bro. Don't waste water. You know we have problems with the water. I'm not gonna shower. What do you want to do? Let's wash my face. Huh? Yes. Okay. ¿Quién ve al mundo? Yo. Pero aparentemente el que ve al mundo soy yo, César, ¿verdad? Pero el que ve al mundo, si no se identifica con el cuerpo, lo ve a través de César. ¿Mm? O sea, la mente, es decir, se percibe el mundo a través de la mente. ¿Mm? La mente es simplemente un reflejo en el cerebro ¿sí? Que aparece como yo o yo soy. ¿Mm? El absoluto es la ausencia del yo o yo soy.
Se le conoce como el yo o como el yo soy porque para identificarse con él, ¿me sigues? El verdadero yo, etcétera, etcétera, pero no es un poder, una corriente, una fuerza, no es no es un ente. La mente tampoco es un ente, así como el reflejo en el espejo no es un ente. ¿Mm? Interesante, porque aquí Ramana me recuerda mi propia experiencia. Dice, yo empezar a utilizar palabras después de haber leído literatura al respecto, que simplemente confirmaban o describían mi experiencia directa. Por eso hablar de esto es, uf, porque realmente esta verdad de la que estamos hablando, que es conceptual para ustedes, ¿sí? Habla por sí misma cuando la mente está quieta. ¿Sí? Esa verdad se revela a sí misma, por sí misma, para sí misma, cuando la mente está completamente quieta. César, hola. La identificación, entonces, eh, la creencia de que uno es el individuo, eh, es como una perturbación de la energía que ya es. eh, ¿Perdón? la identificación es una perturbación Una de la energía. modificación sí, una modificación de esa energía. Vitri, es una modificación de esa energía. Una modificación de esa luz reflejada. ¿Sí? Y no se puede hacer nada para que se pare, sino que tiene que dejar que eso tenga lugar. No hay otra que mirarlo, mirarlo. Hasta que uno se da cuenta que la está mirando y no es eso. Por eso la mente, el observador, ¿m? Debe desidentificarse del cuerpo. Y al hacerlo, se desidentifica de los pensamientos. ¿M? Entonces se le llama el testigo. Cuando no tiene nada que atestiguar, entonces el testigo también desaparece. ¿Sí?
El que ve desaparece. Solamente queda ver. Y ver es ser. Es idéntico, ¿sí? Ujú, ujú, ujú. Es la comprobación nomás, pero es igual. ¿Mm? Es la comprobación de que es, pero es igual a la vez. Correcto. Por eso en India separan los conceptos Atman y Jivam. ¿Mm? En realidad es Jivatman. No los puedes separar. Ujú. Padre y yo. ¿Sí? O yo soy Dios. Cuando dijo yo soy Dios, ahí fue donde lo crucificaron. Yo soy uno con él también, ¿no? De las traducciones que hay por ahí. Padre y yo somos uno de la misma cosa. Yo soy lo que él es. Hanuman. Cuando me identifico con el cuerpo, creo que soy tu instrumento. El cuerpo es el instrumento. Cuando me identifico con la mente, siento que soy parte de ti. ¿Sí? Ya está más. Sí, pero cuando miro al interior, ¿sí? Me doy cuenta de que yo soy tú. ¿Cierto? De que el yo soy es el absoluto y Ujú. no limitado al cuerpo. Es tan ilimitado, tan eterno como su fuente. Todo eso ha sido, como fue escrito, se malinterpreta. ¿Sí? Se une con el Padre, ¿no? César, pero Alcanzó la inmortalidad es decir, el absoluto es inmortal, alcanzó la inmortalidad, quiere decir que es idéntico a su fuente, ¿sí? Sin nacimiento, sin fin. Y la luz del sol se reunió con el sol. ¿Y cuánto estuvo separada? Todo eso fue escrito de esa manera porque, bueno, para que no entendía lo abstracto de este conocimiento. sí, Y resucitó. Resurrección quiere decir, ¿sí? La pérdida de la identificación con el cuerpo. O sea, ese yo continúa, ¿m? Pero ya no como un ego. Como un ego está muerto. ¿M?
Yo vengo de la luz, Zoroastro, ¿verdad? Sí, la luz está en mí, ¿sí? El que la percibió, ¿verdad? Yo soy la luz. Primero, yo soy el cuerpo, ¿sí? Y luego yo soy eso. Pero si hay una identificación con eso, ¿sí? Entonces, niego, no soy esto, ¿sí? Esto es, esto no es. Pero creo que hay una trampita que es esperar que algo extraordinario pase. Mm, No va a pasar. Eso que es extraordinario, ¿sí? Esto es ordinario, el absoluto es extraordinario, ¿sí? No va a pasar, ya es. Y no le va a pasar a nadie, ¿sí? Pero aparte, esa creencia de aquello que va a pasar son relatos, es decir, es como mente, Pero se observa. acuérdate que estás hablando de la mente como ego, y la mente como ego está esperando siempre que pase algo, está funcionando siempre en Se una tiene relación sujeto-objeto. Entonces tienes que decirle que le va a alcanzar, que se va a fundir, que lo va a experimentar, que se le va a revelar, todo eso es para seducir a la mente que se quede quieta. Que la mente no puede hacer nada. no. Ahí está. Gracias, César. No, ahora. Ya. Aquí le explica Ramana, pero es que Dios lo tenga en la gloria. Ya. Le pregunta un sadhu a Ramana, ¿sí? Se dice que el ser está más allá de la mente y aún así se realiza con la mente. La mente no puede pensarlo y que no todo. Si no puede pensarlo, concebirlo, ¿cómo puede? Dice que no puede pensarlo, concebirlo y aún así dice que puede realizarlo. ¿Sí? ¿Cómo se pueden reconciliar estas contradicciones? Dice, el alma, Atman, el ser, se realiza con una mente muerta. ¿Mm? Es decir, una mente libre de pensamientos y dirigida al interior. La mente ve a su propia fuente y se convierte en ella, pero no es un sujeto percibiendo un objeto.
No, after all this, I'm not going anywhere. So I have to see a walk for 2 hours and then go and drive there and then come back. But they were helping. Who? I know they were They were helping. the phone helping. If nobody else can drive them. And what to do? Okay. What choices do I have? That's all right. They stay the whole day in there. I know, I get that. Okay, I'll go and drive them. Entonces, ¿me sigues? Lo que dice aquí, la mente, pareciera que hay uno que se da cuenta del poder, sí, que realiza el poder superior y se convierte. O sea, no es que se convierte, ya es. Ese es el problema con la explicación con las palabras. ¿Mm? Pero no es un sujeto percibiendo un objeto, ¿sí? ¿Sí entendió o no? Porque si la mente es el sujeto, ¿Mm? y el mundo es el objeto, pero ya no percibe el mundo, el absoluto no puede ser un objeto, si más allá del objeto y el sujeto. Yo una vez solamente, una sola vez se le escuchó decir a Baba, debido a la presencia del aparente individuo, ¿ok? Siempre va a haber esa impresión de que hay uno que realiza el otro. En realidad, uno es el otro. Jiva Atman, ¿sí? Jivatman, no dos, uno. Ganapati, ¿no? Cuando está frente a frente a su realidad, pierde su sentido de existencia independiente, separada. No reconoce a la fuente le corta la cabeza, pero Ganapati regresa, ¿cierto? Por eso también representa al Jiva Mukta, ¿sí? Al alma liberada, al alma individual, o sea, alma y alma individual, ¿sí? Alma, alma individual, ¿sí? La palabra alma está en las dos, ¿sí? Porque es lo mismo, alma, alma individual. Pierde la identificación con el cuerpo, retoma la identificación con su realidad.
sea, que la mente es la mente del absoluto, ¿sí? No de una persona, de un individuo. O sea, esa mente es lo que la gente, los budistas llaman la mente cósmica, ¿sí? O lo que llaman empty mind, la mente vacía. En esa mente vacía, ¿sí? De identificación de todo, ahí se refleja el absoluto. Ok, lo dejamos por hoy. Tengo que salir a llevar a una gente. Me queda un poquito lejos. Nos vemos entonces mañana en la tarde, si la electricidad nos lo permite. Pero está mucho más estable. No sé qué fue lo que pasó hoy en la tarde, pero